Cuando cuestionar ya no es suficiente. Cuando la verdad está frente a nuestros ojos, pero no podemos verla. En un mundo donde las verdades son relativas y con un montón de preguntas en las manos, nos atrevemos a buscar dónde está la verdad absoluta. ¿Quiénes son los que caminaron con Jesús? ¿Qué es la gracia? ¿Existe la salvación? ¿Qué es el amor? Vamos a abrir nuestras vidas y compartir de corazón a corazón. Buenas. Un año después y este proyecto ya inicia. Un año después. Bienvenidos a nuestro podcast inicial, nuestro bebé en proceso, nuestro pequeño proyecto. Podcast introductorio, capítulo 1. Nuestra prueba. Bueno, no sabemos si hacer el capítulo 1, pero es nuestra primera prueba. A ver. Seamos pasivos, tranquilos y amorosos. Bueno, entonces el tema de hoy y que va acorde con el tema del mes de marzo va a ser cerca de Pedro y de Pablo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué decidimos hablar de este tema? No lo sé, reflexiones diarias. Meditaciones. No, tal vez he escuchado yo un podcast que hablaba sobre, no sé, lo importante que es reconocernos como personas débiles. Y cuando estaba estudiando, leyendo un poquito, me impactó mucho cómo ves a través de la Biblia, cómo las imperfecciones de las personas resaltan y cómo Dios usa esas imperfecciones. Y cómo ellos dos son el ejemplo perfecto, ¿no? Porque cómo son el ejemplo perfecto. Son dos personajes dignos de ser estudiados, por así decirlo. Entonces, pues no sé, empecemos primero puede ser con Pedro, Pedro, como así darle un orden. Nos vamos a Mateo 16 del 17 al 20. Uh-huh. Yo aquí lo voy a leer en la versión de Reina Valera, pero pues ya cada uno con su versión. El versículo 17 dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. En esta versión dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Nosotras hablábamos y yo te decía que en uno de las cosas que Dios nos hablaba en este pasaje era cómo la roca sirve para hacer diferentes cosas. Cómo Dios lo llama roca y cuando leemos la Biblia sabemos que Pedro era de un carácter demasiado fuerte. Sabemos que a pesar de que pasó 3 años con Jesús, cortó orejas, se enojaba, pasaban 1000 cosas. Pero en Jesús, la roca que puede cortar orejas, o te decía yo a ti, la roca que puede ser usada para romper vidrios, lastimar personas, uh-huh, o hacer daño, es usada para hacer el cimiento que va a levantar lo que iba a ser la iglesia, lo que vamos a hacer nosotros de ahora en adelante. Y es como un ejemplo perfecto de no como tal imperfecciones, sino como esos aspectos importantes que Dios hace en nosotros. Ajá. Y que de pronto nosotros no sabemos utilizarlos para hacer el bien. Hay un libro de C.S. Lewis en donde él recalca mucho que realmente no son cosas malas, sino que son cosas buenas que nosotros utilizamos para hacer el mal. Por ejemplo, hablábamos de que Pedro era una persona supremamente efusiva, una persona que, digo yo, sentía muchas cosas, ajá, en su interior, sí, para poder exteriorizarlas de la forma en la que las exteriorizaba. Y de pronto esto que veían algunos de malo, de cómo él hacía cosas que no se veían bien como en el ámbito cristiano, sí, por así decirlo, que decía: ay, pero este es cristiano, este anda con Jesús. Sí. Y lo mismo puede pasar hoy en día, ¿no? Uh-huh. Como que haces algo y alzas la voz pero bueno, este es cristiano, este sigue a Jesús, porque si lo hace, entonces ¿por qué hace estas cosas? Pero no entendemos que realmente no son imperfecciones, sino que son aspectos de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que pueden ser usados para el propósito de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
esta efusividad que yo me cargo me puede servir para hacer el mal y gritarle a las personas y de pronto enojarme cuando me hacen algo malo, o de pronto para ser efusiva al ser proclamadora de la palabra de Dios, puede ser, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo utilizo esos aspectos de mi vida que de pronto considero imperfectos o que de pronto considero malos en mí y los transformo para la obra de Dios? Y esto es lo que Pedro pues nos muestra en este versículo bíblico. Nos muestra que Dios le dice, que Jesús le dice: sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, eres la roca. Y me decías tú, la roca, una frase que me gustó mucho y para siempre te voy a molestar con eso. La roca sigue siendo la roca. Sí. O sea, Pedro realmente no cambió, él no tuvo como un cambio de personalidad, un cambio de carácter. Él siguió siendo el Pedro que siempre conocimos desde el inicio. Simplemente que su propósito cambió. Es que creo que a veces redondeamos como el cómo debería comportarse o cómo debería ser un cristiano y creemos que porque ciertas personas tienen cierto carácter, nosotros deberíamos ser igual, ¿no? Y se nos olvida que Dios es multiforme, entonces que Dios nos dio nuestros caracteres. Es como si le dijéramos: tú perdiste el tiempo diseñándome, quiero que me vuelvas otro. Sí. Y a veces creemos que debemos de venir delante de la presencia de Dios y decir: bueno, hazme otro. Y realmente Dios no quiere hacernos otro. Él quiere que lo que somos se transforme para bien. Y claro que van personas pacíficas, personas calmadas, personas diferentes. Cuando tú pones a Jesús y a Juan el Bautista y lo sientas, eran dos personas totalmente diferentes, mientras Jesús era paz, amor, tranquilidad, reconciliación. Juan el Bautista estaba: ustedes arrepiéntanse, pecadores y malos, pero en ningún momento Jesús estaba: no, así no se hace, cálmate, Juan. Jesús necesitaba personas como Juan, así como se necesitaban personas con otros tipos de carácter. Entonces, cuando hablamos de que la roca sigue siendo la roca y lo vemos en él, que él no pierde nunca su esencia, es que nosotros podamos descansar en que a veces no es tan malo lo que hay en nosotros. No es blanco o negro o funciona así o tiene diferentes cosas malas nuestro carácter, sino que simplemente son cosas que Dios puso en nosotros. Yo te decía a ti, tú decías: yo soy muy mandona o tengo muchas cosas, o yo puedo decir: no, yo me enojo o siento demasiado, y a veces como que satanizamos eso, no, eso es del diablo, y Dios, quítamelo porque eso es del diablo y eso no es de un buen cristiano. Pero lo que tú eres sirve para que nosotros nos encendamos o sentir cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me interiorizaba, sentir cosas me ayuda a sentir empatía por los demás, puedo ver el dolor de otra manera, cosa que no pueden hacer otras personas. Tú en tu actitud y nos ayuda, nos avanza, nos prende, nos mantiene activos a todo el equipo. Amén, hermana. Entonces creo que si dejamos de satanizar quiénes somos y comenzamos a concentrarnos en cómo yo puedo usar lo que tú decías, lo que yo soy, mi carácter, esta personalidad tan única y distinta que Dios me dio para el reino. Entonces, cuando vemos, a pesar de que Pedro cortaba orejas, este mismo carácter hizo que Jesús lo eligiera como prácticamente su sucesor. Imagínate ese papel. Jesús, el carácter más noble, deja como sucesor a la persona más explosiva de su grupo. ¿Por qué? Porque necesitaba explotar. La iglesia se estaba levantando y no necesitaba personas que fueran pasivas, quietas, calmadas. Necesitaba personas que explotaran. Entonces, era necesario que Pedro, porque Jesús escoge a 12 personas totalmente diferentes, porque necesitaba llegar a aspectos diferentes, necesitaba que los compasivos sirvieran en ese aspecto, que los revolucionarios fueran y dieran la cara, que pelearan la buena batalla, como siempre dice Pablo. Y cuando vemos la Biblia, veíamos ahorita muchos aspectos en los que ellos fallan, pero Jesús nunca les está quitando su esencia. Y creo que eso era algo que yo no me había dado cuenta. Y Jesús siempre está ahí. Incluso cuando Él le corta la oreja, es como que: guarda tu espada, cálmate. No es como: ¿cómo se te ocurre hacer eso, tú loco, atrevido, enojado? No, Él solo le dice: guarda tu espada, todavía no es momento, cálmate ya. Y eso es todo. Él no atenta contra nuestra identidad. Y a veces nosotros creemos que es que nos van a quitar todo lo que somos, ¿no? Y creemos que decir: Señor, te entrego todo lo que soy y renuncio a mí, es decir: no, voy a ser otra persona que no soy. Y creemos que entrar a caminar con Jesús va a ser
convertirnos en algo y fingir algo y ser algo que no somos, pero en realidad no. Mi tío decía algo muy interesante y era que Dios nos llama a servir sin máscaras, o sea, ser tú cual tal eres, con tu trabajo, con tus sueños, con tus anhelos, con tus metas, con tu personalidad, con tus errores, porque cuando Dios te llamó, no es como que, ay, se me pasó que ella se enojaba, se me pasó que él hacía esto, se me pasó que él se ponía muy triste, se me pasó que él hacía esto. No, él conocía. Él nos formó y creo que es Isaías o Jeremías, no me acuerdo, que dice que Él estaba formando las delicadas partes de nuestro cuerpo y hizo con nuestra personalidad, y antes de la fundación del mundo Él nos conoció. Entonces nuestro carácter no se le pasó, fue algo que Él eligió para que en su propósito, incluso esas debilidades, como dice la Biblia, cuando yo soy débil Él se hace fuerte, y Él usa esas debilidades para que yo pueda resaltar de la manera correcta y usarlas y enfocarlas de la manera correcta. Pues sí, si Dios hubiera querido que fuéramos así como en blanco y negro, pues no nos hubiera hecho como somos. Entonces, no lo creo. Entonces ahora vámonos a Pablo en Hechos 9, que el título es La conversión de Saulo. Este es Saulo. Versículo 4. Versículo 4 dice, voy a leerlo como por partes, voy a ir saltando en versículos. Dale. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, Más mística. ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow. Versículo 20. Y enseguida, aquí me estoy adelantando, perdóneme la vida. Al versículo Entonces estamos hablando de que allí es como donde se da el encuentro Pablo, Jesús. De Pablo y Jesús en ese momento, que era Saulo, en donde estamos hablando de un hombre que literalmente perseguía a los cristianos. Sí. Que es una locura. Yo no lo puedo creer que este personaje pues haya hecho todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de pronto por eso las personas no creían cuando él tuvo su conversión a ese nivel de pronto de miedo. Llegó este hombre, sí, en donde las personas que seguían, que lo veían, decían, o sea, ¿cómo es posible que este hombre que perseguía a los cristianos, a los seguidores de Jesús, esté en este momento predicando su palabra, ¿no? Entonces, este es otro personaje que llama mucho la atención, porque nosotros estamos acostumbrados a ver siempre como personajes muy limpios, y digamos que no tenemos en cuenta que realmente todos tenemos un pasado del cual no queremos ahondar, porque cuando tenemos un pasado ya atrás, pues no volvemos a mirarlo, ¿sí? Sí. Pero digamos que este personaje es importante verlo porque nos enseña que incluso en la Biblia había personas realmente malas, o sea, con un corazón perverso, y que Jesús, con esa paciencia, como que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mijito, ¿qué estás haciendo? Dios mío, o sea, no sé, imagínate eso, o sea, que te esté diciendo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y que le diga, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto me impacta mucho porque además de eso le da órdenes. Ahora, sí, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, esto como que nos enseña que hay una perspectiva diferente de las cosas a lo que nosotros podemos ver en el plano normal. O sea, nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en cada persona. Y esto es importante porque al momento de hablar de alguien, al momento de ver a otro cristiano o a otra persona que no sea cristiana, tenemos que mirar es con los ojos de Jesús, ¿sí? O sea, no sabemos qué pasado tiene esta persona, no sabemos cómo es, y aún así esta persona decidió seguir a Cristo. Lo que me estabas contando ahorita de este personaje, no sé si será verdad lo de este cantante, no voy a decir el nombre porque no sabemos si es verdad o no, pero un cantante que canceló un concierto porque decidió ya no seguir cantando las letras de la música que él estaba acostumbrado a hacer, sí, ¿no? Porque decidió seguir a Cristo. ¿Y cuántas veces no hemos visto estos casos y tú dices, sí, lo digo yo en este momento, con incredulidad, no lo creo. Sí. De pronto es como que no conocemos el corazón de cada persona. Lo dejamos abierto porque no sabemos si será verdad o no. Pero digamos que estamos invitados a mantener en silencio esos aspectos que no podemos controlar. Sí. Y Pablo nos enseña justamente eso, que una persona completamente malvada puede como tocar el corazón cuando decide seguir a Cristo.
cuando decide como predicarlo, cuando decide evangelizar a las personas, hay una transformación completa. O sea, es como, no entiendo qué pasó, aquí qué locura ocurrió. Una de las razones, porque podríamos abrir la pregunta de por qué Jesús escogió a Pablo y no escogió a otro de los que perseguían cristianos. Y es porque, o sea, ¿quién era Pablo y bajo qué contexto Pablo hacía lo que hacía? Hablamos del parámetro de que Pablo no creía que estaba equivocado. Él creció en una ideología demasiado religiosa a los pies de los mejores eruditos de la época, y para la religión en ese tiempo Jesús era un blasfemo. Entonces vemos que el corazón de Pablo, desde el segundo 1 que aparece en el primer plano, nunca fue con mala intención. Él daba su corazón, su vida, y servía para proteger la iglesia, entre comillas, y el nombre de Dios. Entonces era una persona demasiado efusiva en su servicio, y hizo y deshizo por proteger el nombre de Dios, entre comillas. Entonces siento que cuando Jesús lo llama, y por eso no hay una reprimenda no como hay una tal, condena, exacto, es porque yo sabía con qué tu intención lo estaba haciendo. Ahora vamos a redireccionar toda tu energía hacia lo correcto. Sí, o sea, ¿por qué Pablo? ¿Por qué esto? Haciéndole terapia. Sí, ¿por qué sucede de esta manera? Pero entonces él lo trata con tanto amor porque él conoce la intención de su corazón. ¿Y por qué lo necesitaba él? Porque sabía que cuando Pablo redireccionara esto a la manera correcta, imagínate lo bombástico que iba a ser, lo que iba a hacer en la iglesia, lo que iba a hacer por la iglesia. Si tanto esmero le echó para matar personas, para perseguir, creyendo que estaba bien. Por eso cuando vemos, y dicen los estudiosos que Pablo tuvo una de las vidas más complicadas, más duras, porque incluso Jesús se los dice: tú vas a tener que sufrir para conocer qué es padecer por mí realmente. Entonces, que los latigazos, que la cárcel, todo lo que le tocó pasar, su muerte. ¿Por qué él nunca está así como, bueno, ya dejo esto, ya tiro la toalla? Porque su carácter no se lo permitía. Él iba hasta los extremos más locos por la verdad que él creía, él creía verdadero, lo que él creía que la gente necesitaba saber. Entonces, ¿por qué Dios coja a estos tipos tan extraños y tan locos y con un carácter que uno decía, de los 1000 demonios puede ser? Y la verdad es que Dios necesita gente así, y a veces eso nos cuesta entenderlo, ¿sí? Y como tú decías, idealizamos las personas, porque, por ejemplo, cuando tú ves a Moisés era una persona que ni en público podía hablar, tuvo que ayudar a su hermano porque se trababa, no sabía las palabras. ¿Por qué Dios elige a alguien que ni siquiera es tartamudo, tal vez, para guiar el pueblo? Y cuando vemos, se nos olvida que las personas que están aquí, por Dios, estaban lejos de ser las cualificadas para hacer lo que fuera, porque Dios elige caracteres tan torpes, tan inestables, tal vez tan inmaduros, tan enojados, tan llenos de cosas, porque Él necesita hacernos entender a nosotros que en cualquier contexto Él nos puede usar. Cuando nosotros aprendemos, ahí sí, como dicen la frase cliché, aprendernos a amar tal cual somos, aprendernos a amar como Él nos hizo, a conocernos, a saber qué es lo que hay dentro de mí, de que si Él me hizo de esta manera, con ciertas características, por algo ha de ser. Yo puedo servir, y yo te decía a ti, creo que es en Efesios, que dice que el cuerpo de Cristo es diferente. Tú no puedes ser oído y al mismo tiempo ser nariz, un pie no puede ser un dedo, una uña. Todos estamos hechos con características diferentes, porque qué feo sería que todos fuéramos igual, ¿no? Todos los pacificadores. Todos, ay, no, sí, no, sigue tú, mejor hazle tú. O sea, no podríamos estar bien. Necesitamos personas diferentes, necesitamos hacer diferentes cosas, porque a algunos les va a gustar hablar, otros no les va a gustar hablar en público. Necesitamos fuerza para cuando haya que ir a esos lugares. O sea, imagínate, los misioneros no pueden ser personas pacíficas. Necesitan ser personas que tienen ese carácter para ir y meterse a lugares a donde nadie más va a llegar. Y no todo el mundo está hecho para ser misionero. No todo el mundo está hecho, qué sé yo, para ser evangelista, pastor, cualquier cosa en la que Dios llame a servir. Pero cuando nos conocemos y amamos quienes somos y dejamos como de darnos tanto látigo en ese sentido, o sea, imagínate donde Pedro y Pablo fueran, no, yo soy así, yo mejor no le hago porque quítame esto, Señor. No, no podemos llegar a la presencia de Dios y decir, solo quítamelo y hazme otro, ¿no? Porque Dios te hizo especial, con las características especiales, para que tú puedas servir en la iglesia, en donde estás, en tu comunidad, con tus amigos, con tu familia, de la manera en que tú eres.
solamente aprende a amar lo que eres y a redireccionarlo. Redireccionar esa energía. Redirecciona tu energía y tu entusiasmo. Ahorita dicen, ay, pero ¿por qué están hablando de energía? No, es un sentido Es un decir. diferente la palabra. No nos satanicen por aquí. Sí, por favor. Yo creo que cuando empecé a conocer de la Biblia, cuando empezamos con todo esto de lo de corazón a corazón, que fue allí donde yo empecé pues a ahondar en la palabra, me llamó mucho la atención este tipo de historias, porque realmente las personas pues no conocen esto. O sea, si sabemos que Pedro fue la roca sobre la cual se edificó la iglesia, que Pablo fue el que escribió yo no sé cuántos libros de la Biblia, pero nunca conocemos realmente el trasfondo de estos personajes y cómo fueron realmente. Sí. Y creo que esto solamente se descubre cuando pues uno hace una lectura pues y hace una meditación de la palabra, porque pues en ningún otro lado, o corrígeme si me equivoco, vamos a encontrar por ejemplo la biografía de Pedro o la biografía de Pablo. O sea, no hay un lugar más seguro que conocer a los personajes de la Biblia dentro de la Biblia. Sí, porque es como la forma en la que Dios quiso mostrarlos. Y aquí los mostró supremamente reales. O sea, yo no miro perfección aquí, yo miro humanidad. Y si no nos creen, démosle entonces Por favor. los versículos en donde estos hombres, aún siguiendo a Cristo, hicieron las locuras, más locuras que uno dice, ay, no, en serio, o sea, aún escuchando a Jesús en su oído, y el otro que literalmente estaba con Jesús, sí. y aún así hacían este tipo de locuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a cuando Pedro cortó la oreja derecha de un siervo, en Juan 18, 10, 11. O sea, a mí esto me impacta, porque imagínate tener una espada, empuñarla y cortar una oreja. O sea, eso es tremendo. Sí. O sea, por eso se requiere un cierto nivel de fuerza, de determinación. Yo digo que esto refleja mucho de que él sentía como la necesidad de protegerlo, porque hablemoslo así, él era un pescador, él no era soldado, él no tiene ningún entrenamiento, entonces como necesito un cuchillo por si algo le pasa al maestro, no sé. Y tal vez tajó, quién sabe cómo la tajó, no sabemos cómo la tajó, pero entonces nos remitimos a Juan 18, aquí lo parafraseamos rápido. Dice, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús, me encanta esto, pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Como, cálmate por favor, si no es como una reprimenda imagínate que le hubiera dicho, llevas 3 años conmigo, Pedro cogió oficio, ¿qué te pasa? Lo peor es que les dijo lo que iba a pasar. Sí, total. O sea, ellos ya sabían lo que iban a pasar. No sabían cuándo, pero pues Pedro es Pedro. Y ¿qué más se le puede hacer? Claro, o sea, ¿qué esperabas? O sea, tenemos el mismo carácter funcionando a cuando saltó de la barca para caminar sobre el agua, a él saltando, queriendo defender, ¿no? Es él en su humanidad total, genuina humanidad de él. Y tiempo después, o sea, no unas horas después, de empuñar una espada por Jesús y cortarle una oreja a alguien por Jesús, negarlo, ¿no? Total. O sea, de verdad que no hay, o sea, demasiada humanidad en este personaje. Yo no podría llegar a juzgarlo porque no sé la situación en la que se encontraban ellos en este momento. O sea, un revuelo porque cogieron a Jesús, el Mesías, y iban a ver qué iban a hacer con él, porque no sabían en ese momento qué iban a hacer con él. Y entonces que alguien te pregunte a ti como que ¿tú no estabas con él todo este tiempo? Wow, sí. Y no, yo no, o sea, no lo conozco, no sé quién es. Entonces esto yo creo que le dolió más a él de lo que le dolió a Jesús, porque vemos tiempo después en Juan 21, 15, 19 cómo es la redención de Pedro, ¿no? Y este pasaje tan emotivo, tan tierno en las palabras, que si quieres léelo porque merece la pena leerlo, que vale la pena escucharlo. Dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas.
dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús dijo: alimenta a mis ovejas. Y siento que esto es como Jesús diciéndole: está bien la primera vez que me negaste, está bien la segunda. ¿Por qué lo repite 3 veces? No es como que ay, se me dio por repetirlo 3 veces, no. Y creo que esto es la esencia del corazón de Jesús, cuando nosotros creemos que nuestros errores lo van a asustar. Y Él dice: ok, está bien, pero ahora haz lo que yo te mandé a hacer. ¿Sí? Como que no te quedes ahí sintiéndote mal, haciendo que... Una frase que yo escuché, creo que me ha marcado siempre, es que la victoria del enemigo no es hacerte caer, sino creer que ese error que tú cometiste te va a apartar de Dios. Como esas fallas que tú tienes te van a apartar, creyendo o presentando a un Dios que se va a asustar o nos va a dejar por nuestros errores. Pero cuando vemos a Jesús no es así. Dice: bueno, ya está bien, me negaste, está bien, no, estoy enojado, sé quién eres tú y sé que tú me amas, entonces haz la misión, ve y hazlo. No se te olvide lo que yo te dije, o sea, no se te olvide lo que te dije en Mateo, en 16. Tú eres, o sea, sí, la necesito roca. Que seas la roca sobre la cual edifico mi iglesia. Tienes que empezar a hacerlo ya. Sí, como que ya no te ahogues en ese sufrimiento y continúa. Y sabemos cómo puede ser el remordimiento, ¿no? Claro. O sea, el sufrimiento es fuerte. O sea, Pedro fue un hombre muy fuerte porque tenía el Espíritu Santo y era su fortaleza, porque yo no me imagino lo que te digo, esa historia personal de negar a Jesús personalmente tras haber vivido con él tanto tiempo y después como la decepción, ¿no? O sea, si tú decepcionas a tu mamá o a tu papá y vives con ellos y como que tú haces algo y te sientes triste porque los decepcionaste, imagínate decepcionar al maestro, al Hijo de Dios. Entonces es un hombre muy fuerte. Y también bueno, ahora vamos a ver a Pablo. Pablo, aquí que yo quiero saber. Pablo enfrenta a Pedro. O sea, yo no me puedo creer en mi corazón. Como que, ay, Dios mío, ¿en serio? Estos dos grandes que se la pasaban evangelizando. Que es como, decía yo a Caterina, va a aparecer algún día como que Paola enfrenta a Katherine. Grandes como estas personas que se dedicaban al servicio de Dios y enfrentaban, peleaban, ¿no? O sea, aún siervos grandes de Dios. Y esto no fue antes de conversiones, esto fue después y por ideas. O sea, aquí te das cuenta que ni siquiera los más wow de la Biblia juntos se pueden llevar bien, muchas veces ni se toleran y el contexto es muy amplio para abrirlo ahorita, pero era algo sobre una comida que él no quiso comer y que tú quieres comer y que come allí, come allá, como con estos. Y si lo quieren ampliar está en Gálatas 2, del 11 al 13. Dice rápidamente, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara. Antes tuve que corregirlo porque él estaba mal y muy equivocado en lo que hacía, dice en esa versión. O sea, imagínate tú diciendo: no, este hombre está equivocado. Y cuántas veces nosotros no sé, tal vez hacemos eso, ¿no? Tú estás equivocada, Pau, tú estás equivocado, no sé, esta persona está viendo a Jesús de esta manera, tú estás equivocado. Y era Pablo, o sea, hágame el favor, Pablo, peleando. ¿Otra vez? Y no es la única. Pablo es exponiendo a Pablo aquí, aquí anotando características de ambos. Un Pablo y un Pedro enojados. Total. Porque eso es como una de sus... No un enojo que yo diga, o sea, un par de personas ahí todas amargadas, sino no, simplemente era un enojo que en su corazón ellos sentían que era necesario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Hechos 15, 36 al 41 dice: Pablo y Bernabé se separan. O sea que esto es impactante, porque uno dice, de verdad que uno piensa que este tipo de cosas no pasarían cuando uno tiene al Espíritu Santo dentro de sí, ¿no? Y le enseñan a uno como que, bueno, airaos pero no pequéis, la paciencia es la virtud importante, pero palabras de Pablo, ¿no? Sí. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ándale, bueno. ando. Entonces, no estamos haciendo esto como para mostrarles, no, lo imperfecto de Pedro y de Pablo, y cuando
cuando estemos en el cielo, ojalá no nos digan, ay, ustedes hablaron mal de nosotros. No, sino que es para que se den cuenta de que aún así, teniendo estas características explosivas en su personalidad, aún así es posible seguir a Cristo y seguir el propósito que Él nos da a nosotros como personas, que es muy personal porque todos somos muy diferentes. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, esto es como un mostrario más o menos de que realmente todos podemos, dentro de nuestra uniformidad, por así decirlo, servir a Dios de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí en Pablo y Silas en la cárcel, yo no sabía la verdad, porque Pablo y Silas están en la cárcel. Yo asumía que pronto era por proclamar. Asumo yo que fueron a la cárcel muchas veces, y también pues por evangelizar, ¿no? Sí. Pero en esta de Hechos 16, del 16 al 18, fue porque Pablo quitó el demonio de una esclava, y los dueños de la esclava se enojaron y los mandaron a encarcelar. Entonces yo digo, o sea, si miras todo lo que ocurre por un propósito que uno dice, pues es el propósito de Dios, ¿no? Y abre lo que era antes, ¿no? Ella estaba ahí detrás de ellos diciendo, son el hijo de Dios, y ya como que cuando dicen esta versión, y Pablo se exasperó, y ya no la aguantó, y demonio, salte ya porque me estresó esta mujer. Y se estresó, se enojó, expulsó el demonio y enojado a la cárcel. Imagínate tú todo bravo porque alguien te está persiguiendo atrás y hablándote todo el tiempo, y tú listo, le ayudas. Pero ahora te meten a la cárcel por esta persona. Y luego es como Pablo, por eso no le quería quitar el demonio. Puede ser. Son hipótesis, ¿no? Sí, nunca lo sabremos. Pero bueno, son, y aún así, esas son poquitas. Solamente mencionamos como 5 situaciones. Sí. Y hay más. O sea, si ahondamos más en la Biblia, hay incluso más historias que nos pueden como impactar en este aspecto, ¿no? Y es importante como ahondar en ellas y verificarlas y anotarlas y luego ir a proclamarlas. Y si alguien te dice, ay, porque eres así, una cosa y la otra, pues es que Dios me hizo así y así Él me necesitó para su propósito. Ajá. Ahora bien, hablamos paréntesis. Ajá, sí. Ahora bien, no es para que tus defectos los, entre comillas, ¿cómo se dice cuando uno como que se justifica? Sí. No es para justificar tus defectos. Yo soy Pablo, entonces voy a salir, me chiros, no cortar la oreja a nadie para ya ni lastimar a ningún ser humano. Eso es delito hoy en día, por favor. No, es para que, o sea, nos demos cuenta y nos hagamos una introspección, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que dentro de lo que veo malo en mí le puede servir al Señor? Por ejemplo, demos cada uno nuestro ejemplo. Yo estaba reflexionando con Catherine hace 2 días y le estaba diciendo que yo me sentía una persona muy mandona, una persona muy haz esto y haz lo otro. Y aunque puede que a veces lo diga en un modo como que, bueno, por ejemplo, le digo yo, organízame esto, crea esto porque lo necesitamos para el jueves, etcétera. Entonces ella me dice, sí, patrona. Y entonces como que, ay, no, ahora me siento mal porque no es mi idea como mandar a las personas. Y le digo yo, pues tengo que cambiar esto porque me parece que está mal. Y ella me dice, no, porque yo lo necesito. Yo necesito que tú me digas, haz esto, haz lo otro, porque si no, entonces a mí se me olvida. Y yo digo, bueno, entonces de pronto dentro de una introspección mía, yo digo, bueno, entonces voy a intentar ser más amable, ser más, una persona como más asertiva al momento de decir las cosas, pero no puedo cambiar esto que hay en mí porque a esta persona le está funcionando. Y somos un equipo y funcionamos de este modo. Entonces, qué bueno que me hiciste así. Gracias, Dios. Sí, o sea, es que no es como para justificarnos en nuestros defectos, porque así como dicen, vamos entonces a pecar y a hacer mal porque Dios me hizo así, soy así. No, es para que podamos entender y analizar que aunque ellos seguían usando su carácter para el bien, a veces ellos iban a tener fallas y se les salían cosas como Pablo se agarra con, Pedro se agarra con, y aún seguían siendo ellos. Nuestra frase de hoy, la roca sigue siendo la roca, ellos siguen siendo ellos. Si tú vas a fallar y algún cosa de tu carácter va a salir y algo va a pasar, pero tu carácter sí puede servirle al Señor. Tu carácter y eso que crees que está mal en ti puede servirle al Señor. Claro que vas a fallar como todos. Tú vas a la Biblia y ninguno fue perfecto. David pecó, Moisés mató, David también mató. Hay diferentes cosas así que tú ves y no es porque, bueno, entonces ellos pecaron, entonces yo voy a ir a matar o voy a ir a hacer cosas. No, es para que la palabra nos dé esa lucidez a nuestro interior y nos muestre que
a pesar de mis defectos y con todo y mis defectos, Dios me puede usar. Y puedo usar esto que yo creo que está mal en mí para hacer el bien. Amén. Amén. Qué lindo conocer más de estas historias, de estos hombres de la Biblia imperfectos y que nos enseñan tanto. Wow. Bueno, pues ya terminamos. Este es el primer, bueno, no sabemos si va a ser el primero, simplemente lo estamos grabando. Estamos grabando. Pero es nuestro pequeño comienzo, nuestro pequeño Belén, como siempre decimos. Gracias a Dios se dio. Sí, todo siempre es para la gloria de Dios. Sí. Gracias por escucharnos. Si tienen alguna otra historia bíblica o alguna historia personal que nos quieran contar, nos las pueden contar, no hay ningún problema. Sus historias de efusividad y locura automática. Hashtag Dios me hizo así. Dios me hizo así. Dios te hizo también. Y ya, eso es todo. Gracias por sintonizar de corazón a corazón. De corazón a corazón. Un abrazo enorme y que Dios los bendiga. Dios te bendiga. Bye.